los tiempos de pan y circo inaugurados por el narcopresidente con el fin de recibir una adulación excesiva de parte de sus paleros o mercenarios y fundamentalmente para distraer de los asuntos más importantes a la audiencia o para lograr que se quejaran poco de los problemas de la delincuencia organizada, de la pobreza, de la falta de empleo, etcétera, trascendió hacia la señora Corcholata. Y utiliza ahora ese pan y circo, pero en una mañanera del pueblo, ya no mañanera como la inauguró el narcopresidente. Y resulta que esa mañanera del pueblo la ha desprestigiado más a la Corcholata, porque en el caso de periodistas serios y además honestos, como es el caso de Reina Aide, una periodista de Sonora, en el circo de el día de ayer, esta audaz periodista hizo pública la corrupción de Alfonso Durazo, así como la de su hijo que está coludido con un empresario chino, en donde gracias al nepotismo de su padre, pues ha logrado hacer grandes fortunas junto con el empresario chino, y lo que también le ha provocado problemas con el reciente gobierno de Donald Trump. Y resulta que la señora Corcholata pues no supo ni qué contestar a las corruptelas que fueron denunciadas. Pues la quiso exhibir a la periodista diciéndole que si tenía pruebas denunciara. Y la periodista pues la acorraló diciéndole que era obligación de ella investigar, como lo anunció con los empleados de línea, los que acusó de que había cochupos, había chayotes. Y ello significa pues que los llamados circos mañaneros, o como le llamaba el narcopresidente, la mañanera y la Corcholata, la mañanera del pueblo, no son más que atole con el dedo, son distractores, son formas de distraer al pueblo de México de sus asuntos más graves que afectan su economía, su seguridad, su falta de empleo, etcétera. Pero para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones entre Reina Aide y la Corcholata, que en forma burlesca disimulaba el coraje y el rencor que tiene con la periodista, quien ratificó que el narcopresidente fue corrupto, así. Es algo que me acuerdo que el presidente AMLO decía, pues yo quiero pasar a la historia como el presidente que combatió la impunidad y la corrupción, pero fue la en los campos de mi compadre, porque en la local no, o sea, no se hizo nada para pues que se acabar con investigue, eso. si hay alguna cosa que se investigue. Tú misma es que no hay dudas, está la... Bueno, no hay dudas para ti, es pero... voluntad política, presidenta. No para mí, para los sonorenses, porque eso es que mira, conocido. cuando uno, pienso yo, ¿no?, acusa a alguien, pues tiene que tener pruebas. Sí, pues están en juicio. ¿Por qué no hay voluntad política para decir que se investigue? Que se investigue este señor. Usted, qué bueno que acaba de decir que va a investigar a estos malos funcionarios del INAI que andaban cobrando, que presuntamente andaban cobrando, no se sabe todavía, pues hasta que se investigue, andaban pidiendo moches, que no lo dudo porque muchas dependencias es así. Pero bueno, ya que se investigue,
¿por qué no se persigue de oficio la corrupción? ¿Por qué no se investiga, por ejemplo, también lo que está pasando, que ese es mi otro tema, que es a donde yo voy, que queda Durazo, trae esta gente, y ahora ahí están incrustados lo peorcito, presidenta, del PRI y del PAN, de Sonora, está en Morena y están en niveles importantes. Creo que Durazo es de los gobernadores más reconocidos, ¿no? Porque pues por ustedes, porque no, por Sonora por no, presidenta. Es un hombre extraordinario, es un gran servidor público. Si él no fuera reconocido, Morena no fuera reconocida en Sonora, pues no hubieran tenido el resultado electoral que tuvieron. Es mero interés, en el 2024. Sabrá Dios cómo se logró eso, pero... El pueblo decide. No, presidente. Bueno, como es muy larga la declaración de Reina, en donde la bocabajeó y la trapeó como quiso, basta pues ese diálogo entre la corcholata y la valiente periodista para demostrar que las mañaneras, como se llamen, es un fracaso total y que pues el pan y circo que se da todas las mañanas de lunes a viernes no son más que actos para distraer a una audiencia y evitar que se preocupe por asuntos más importantes o que se quejen poco, pero además para tratar de gobernar de saliva ante la incompetencia y ante la mediocridad de no poder cumplir con su juramento de combatir la pobreza, de acabar con la corrupción, de respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Pero lo importante es que la corcholata, como tampoco lo hizo el narcopresidente, violaron la Constitución General de la República, porque dentro de las atribuciones que les concede el artículo 89 de la Constitución Federal, en ninguna de sus fracciones establece que tengan el derecho de distraer sus funciones en dar conferencias de 2 a 3 horas todos los días a cargo del erario, que no es más que a cargo de nuestros impuestos, porque son conferencias manipuladoras y además de saliva, porque no se obtiene ningún beneficio. Y sí, por el contrario, se publicitan, engañan al público y además se creen absolutos. O sea, se descubre su abuso de autoridad, minimizando las denuncias, haciéndose tontos de cumplir con sus obligaciones cuando son denunciadas y exigiendo pues una serie de pretextos o argucias para pues para que quede impoluta su gobierno, su solvencia, exigiendo que presenten denuncias y que presenten pruebas. Pues es un argumento de un cobarde, de una persona incompetente. Pero el problema es que este tipo de formas de engañar al pueblo, pues ahora ya trascendió hacia los diputados de Morena. Pues salieron ahora con el asunto de que se va a inaugurar una mañanera legislativa.
legislativa de los diputados, y que va a ser todos los lunes a las 10:30 de la mañana. Pero desde el inicio del anuncio de esa mañanera legislativa, pues fue exhibida por otro corrupto, que es el señor Ricardo Monreal. Pues uno de los requisitos que señaló el que va a dirigir esa mañanera legislativa, un tal Arturo Ávila, que es un empresario de la industria militar, millonario, que tiene socios en Israel, en Ucrania, y que es el que tiene contratos millonarios también con el gobierno de la corcholata y del ejército, desde luego, porque se utilizan a vender o se aplican a vender vehículos blindados, en fin, material militar. Y fue exhibido este diputado corrupto porque exigía que para ingresar a esas legislativas mañaneras, que tenían que ser exclusivamente dos comunicadores, reporteros, y 2 comunicadoras reporteras, y que además deberían de hacer nada más 4 preguntas cada uno. Y el corrupto de Ricardo Monreal, pues para exhibir la ignorancia del tal Arturo Ávila, que es un cínico y burlesco, le echó abajo su teatrito diciendo pues que eso no se permitiría porque eso sería discriminatorio, y pidió disculpas inclusive a los presentes, que eran puros diputados de Morena. Pero para estar en contexto de esa nueva inauguración de una mañanera legislativa, me permito exhibir el siguiente video narrado por un periodista que estuvo presente en ese anuncio así. La legislatura del pueblo inició con el pie izquierdo. La idea del vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, de inaugurar su propia conferencia mañanera, arrancó con 2 requisitos: un registro previo y una tómbola para seleccionar a 2 reporteras y 2 reporteros para realizar solo 4 preguntas, modelo que nunca se había presentado en el recinto legislativo de San Lázaro. El registro es únicamente porque les queremos dar un detallito, un detalle chulo para cada uno y para cada uno de ustedes. Al inaugurar el espacio ubicado en el edificio C, el coordinador Guinda, Ricardo Monreal, echó abajo las condicionantes y ofreció disculpas. Aquí no hay preregistros, todos los que quieran estar estarán. Y también la tómbola, porque ya de tómbolas ya hay muchas. Entonces nada de tómbola. Arturo Ávila explicó que la legislatura del pueblo contará además con toda una programación. Morenews se llama, que lo que busca es informar permanentemente a través de cápsulas informativas qué es lo que está haciendo el grupo parlamentario. Aclaró el costo de esta idea de difusión morenista. El costo fue de 2 millones de pesos aproximadamente, y hay una aportación que yo hice personalmente de algunos equipos de cámara. Bueno, el asunto es que este sujeto, Arturo Ávila, demuestra ser un cínico, un desvergonzado, porque además se justificó al exigir que se acreditaran previamente los que iban a estar presentes en dicha mañanera legislativa o del pueblo, que les iban a dar chayote, un regalito. Y pues ello es una forma muy cínica de confesar que son puros corruptos, puros tipos pagados de sí mismos, que como no sirven al pueblo, sino que se sirven del cargo de diputados, pues
tienen que seguir con la tradición que impuso el narcopresidente de distraer al pueblo en los problemas más graves, o que no se quejen con sus circos, es decir, con darles pan y circo. Y dentro de las facultades que tienen los diputados, en base al artículo 74 de la Constitución Federal, no se establece ninguna facultad de que estén dilapidando el dinero con 2 millones de pesos que va a costar. Y además eso es violatorio del artículo 134 de la Constitución Federal, que prohíbe que se utilice dinero de la nación en el culto de la personalidad, porque ahí no se trata de utilizar el dinero en las facultades que le concede la Constitución para que los diputados actúen. Entonces, también están cometiendo un delito grave. Y asimismo, pues están olvidando su obligación de legislar, de iniciar leyes para beneficiar al pueblo de México, como es el caso de acabar con la pobreza, reformando la Constitución, en especial el artículo 4 de la misma Constitución, que si el gobierno no termina con la pobreza de los mexicanos, serán responsables de destitución del puesto o de sanciones penales, porque están bajo juramento, y los que juran de manera dolosa y mentirosa, pues están cometiendo el delito de traición a la patria, de traición a los mexicanos. En fin, mi comentario es en el sentido de que el pan y circo que inauguró el narcopresidente, pues ya fue adoptado por la corcholata y ahora por los diputados de Morena, y que por otro lado pues no son más que un rotundo fracaso, porque como ya nadie les hace caso, ya están exhibidos como corruptos. Pues estas mañaneras o legislativa del pueblo o mañanera del pueblo, pues son un verdadero fracaso y un engaño al pueblo de México. Muchas gracias.